El tráfico ilegal de especies es una de las mayores causas de pérdida de biodiversidad en el mundo. A pesar de los esfuerzos globales por combatirlo, la práctica continúa y representa la muerte de cientos de especies silvestres al año. ¿Cuáles son las consecuencias del tráfico ilegal de especies? Área silvestre. El tráfico ilegal de especies se suma a la lista de presiones antrópicas sobre la conservación de la biodiversidad. En el mundo, anualmente se rescatan miles de especies del cautiverio y miles más mueren por las condiciones a las que son sometidas para el tráfico ilegal. El negocio que representa el tráfico ilegal de especies hace que la práctica no cese. Dado que es una actividad rentable, la cadena que conlleva la comercialización de especies dificulta sus controles. El tráfico inicia con la extracción de las especies de su hábitat natural, generalmente por personas de las regiones donde se hallan. Se entregan a los vendedores y llegan a un comprador final. Un negocio que suma millones de pesos al año y también suma las muertes de las especies. El destino de mascotas no es el único fin de las especies extraídas. Además, se venden sus pieles o partes de sus cuerpos en ciudades al interior del país y en otros lugares del mundo. Los países biodiversos del planeta tienen mayores presiones en el tráfico ilegal. Debido a la riqueza natural que poseen, son el principal blanco de la actividad y el impacto se refleja en la disminución de las poblaciones de especies y en el equilibrio de los ecosistemas. La problemática incluye especies de fauna y flora ubicados en grados vulnerables de amenaza.
algunas en peligro crítico de conservación. Y la continuidad de las prácticas amenaza con acabar las poblaciones de varios de ellos y dirigirlos hacia la extinción. En el mundo ya se conocen resultados del tráfico ilegal y del impacto de actividades humanas. Felinos y mamíferos en otros lugares del mundo se han extinguido por estas causas y otros están cerca de hacerlo. Los esfuerzos globales, que aspiran a la unión de gobiernos y comunidades para frenar la práctica, se quedan cortos ante los grados de organización de los traficantes y debido a las largas cadenas de personas que intervienen en ellas. Dado que la demanda de animales silvestres permanece, el tráfico se mantiene y el peligro de la pérdida de diversidad se acentúa en todo el planeta. Una mayor comprensión de las consecuencias de la pérdida de especies y de los beneficios ecológicos que nos prestan ayudará a disminuir los índices del tráfico ilegal y combatir su continuidad. Área silvestre. Las especies silvestres enfrentan presiones de actividades humanas, cuyos impactos se reflejan de manera negativa sobre la estabilidad de sus poblaciones. Además de la expansión agrícola, ganadera y minera, el tráfico de especies silvestres le cuesta la vida a miles de individuos en todo el mundo. El tráfico ilegal de especies se cierne sobre géneros y familias de todo tipo. En el país, los reptiles son una de las clases con mayor número de individuos extraídos de su hábitat. Tortugas, iguanas y lagartos se cazan para el destino como mascotas y sus pieles se cotizan para elaborar productos que adornan a los humanos. El destino como alimento es otra de las razones. Los huevos de tortuga e iguana se comercializan en restaurantes y, en muchos casos, pertenecen a especies catalogadas en estados vulnerables de conservación. Algunos departamentos del Caribe cargan el peso de los índices más altos de captura y caza ilegal del país. La proximidad a humedales, manglares y bosques es la vía para la extracción, y los ríos y las áreas fronterizas, los lugares de intercambio. El comercio ilegal de peces también alcanza proporciones internacionales.
La demanda de peces en otros países, como China, incrementa la caza y la captura. Especies que se destinan a mercados extranjeros que se alimentan de ellas. La caza ilegal no tiene en cuenta especies vulnerables ni épocas de veda y, al contrario, se erige como uno de los mayores peligros del tráfico de partes de especies animales. Los anfibios no se escapan de las prácticas ilegales. Las ranas y sapos también se destinan como mascotas y son apetecidos en otros lugares del mundo por su veneno. Los anfibios se venden en mercados nacionales e internacionales, y en ellos se incluyen especies endémicas de nuestros bosques, como la rana dorada, un anfibio pequeño con un veneno letal, por el que es tan codiciada en el comercio ilegal. Por muchos años, los felinos de todo el mundo se han resistido a la caza y al tráfico de especies. Las presiones sobre las poblaciones han sido tan fuertes que algunas especies se han extinguido en otros lugares del mundo. Y, en Colombia, se trabaja para evitar la misma situación. Además del tráfico y la tenencia como mascotas, los felinos son víctimas de ataques por parte de humanos, quienes buscan ahuyentarlos de sus tierras y les causan la muerte. Los felinos en Colombia ocupan la lista de especies en estados de amenaza de conservación. Y otras actividades humanas, como la tala de bosques, causante de la fragmentación de los corredores verdes, disminuyen los hábitats naturales de los felinos y aumentan las probabilidades de su extinción. Área silvestre. La preferencia por el cautiverio de las especies silvestres es el resultado del desconocimiento de su importancia ecológica y ambiental en el planeta, y una consecuencia del ego y el poder humanos. Los índices del tráfico ilegal son alarmantes. Solo en Colombia durante 2016 fueron rescatados más de 20.000 individuos. Y, aunque un porcentaje de ellos logra ser liberado, muchos de ellos no consiguen sobrevivir. En
los últimos 8 años, solo en el Valle de Aburrá, se han recuperado más de 80.000 individuos de especies silvestres por parte del área metropolitana. Y cerca de 59.000 se han reubicado o liberado en el territorio. Dentro de las especies más capturadas en el Valle de Aburrá se encuentran las aves, en especial los citácidos, reptiles como las tortugas, mamíferos primates y otros mamíferos como perezosos, ardillas, zarigüeyas, cuzumbos y perritos de monte. Desde costumbres antiguas, las personas han enjaulado a las aves y las destinan como mascotas. Y desconocen con ello la importancia ecológica que tienen en el planeta y la vitalidad de que permanezcan libres. El encierro de las aves evita que se lleven a cabo las funciones ecológicas que desempeñan, como dispersión de semillas, control de poblaciones y estabilidad de ecosistemas. Y pone en riesgo el equilibrio de las poblaciones al ser un obstáculo para la reproducción. Como las aves, los monos enfrentan la extracción de sus individuos de los hábitats naturales. Aulladores, monos araña y titíes son víctimas del tráfico ilegal. Y sus individuos disminuyen además por la destrucción de los bosques, en especial de la región andina. Zonas de alta deforestación que coinciden como prioritarias en la conservación de cientos de especies silvestres. En lo corrido del año, el área metropolitana del Valle de Aburrá ha recuperado 4.515 individuos gracias a entregas voluntarias, rescates e incautaciones de individuos de fauna silvestre, y se han reubicado o liberado alrededor de 1.930 individuos. Además, la entidad cuenta con unidades de rescate que atienden emergencias y llamados para el cuidado de la fauna silvestre. El proceso de recuperación de especies conlleva tareas de tratamiento, valoración, readaptación y liberación que se realizan de manera conjunta con autoridades ambientales. Y el apoyo de ellas es un insumo vital para establecer zonas de liberación y reubicación. La protección de las especies y los recursos naturales dependen del compromiso y de las sinergias entre la comunidad y los gobiernos para visibilizar el valor que tiene la conservación del planeta en la vida de los humanos.